Bueno, estamos acá ahora en la parte de TV, ¿viste? Esto es una producción increíble. Estamos acá con Conra. Vamos a hablar de un tema que tenemos a Má, que nos acompaña como siempre, y tenemos a María Castro como invitada, donde vamos a hablar de qué es lo que pasa con nuestros adolescentes, qué es lo que pasa con nuestros chicos, qué es lo que está pasando en las escuelas públicas también, con todo lo que viene aconteciendo y lo importante que es tener en cuenta a los más jóvenes, ¿no? Y lo importante que es hoy en día, que es un tema, ¿viste? Que empieza a ser también a veces que la política llega un poco tarde, la salud mental y la importancia de la salud mental. En un mundo que vivimos mucho más rápido, más veloz y que nos vemos afectados con los distintos instrumentos. Sí, cómo se aborda más que nada, yo porque me siento que salí del secundario ayer, terminé hace 2 años y realmente, por ejemplo, no sé cómo es en el resto de colegios, pero en mi colegio no se abordaba prácticamente nada, el tema de salud mental. Recién en los últimos años, el secundario se empezaba a hablar, pero no, prácticamente no se trata. Y no sé si es en todas las escuelas de acá capital, cómo estará el tema en Argentina, pero realmente es un tema que hay que abordar y más que nada después de la pandemia, siento, por ejemplo, que cambió mucho el panorama, los pibes tenemos muchos problemas de ansiedad, muchos compañeros con distintos problemas que quizás antes no se notaban, no sé cómo lo sentís vos. Ahí para eso, bueno, ahí presentamos Marie, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, les cuento un poco primero lo que hago para que la gente sepa. Soy docente de escuelas públicas hace 28 años. Soy especialista en educación sexual integral, particularmente en acompañamiento a adolescencias transgénero, que también es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, el tema de las diversidades al día de hoy. Y hace 5 años que soy asistente pedagógica de una región de Cava de escuelas públicas. Siempre trabajé en la gestión pública. Y pensaba un poco con todo lo que vos estabas diciendo, que sí, estás recién salidito de la escuela, y aún así debo decirte que las adolescencias que están al día de hoy tienen algunas divergencias en cuanto a lo que fue tu recorrido por la escuela. Y bueno, me parece poner en valor, ¿no?, este encuentro con gente joven que le importa pensar en esto. Vos hablaste de salud mental, yo no soy especialista en salud mental, soy educadora. Sí debo decirte que estamos pagando todavía las consecuencias de la pandemia, eso es cierto, esto que vos ves, y que la salud mental es algo que nos interpela socialmente, ¿no? No solo en la escuela es un espejo social enorme, pero sí que es algo que nos interpela. Pero algo que yo siempre pienso, ¿no?, cuando voy por las escuelas, con mi compañera, que la voy a nombrar, Denise Greenberg, porque es una socióloga maravillosa, profe de la UBA también, de nuestra universidad pública que tanto tenemos que cuidar. Nosotros siempre pensamos cuál es la mirada, ¿no?, que tenemos dentro de la escuela. Cómo lograr que la amorosidad gane por sobre la crueldad. Porque nos parece que más allá del tema de salud mental, tenemos que empezar a ver cómo acompañamos estas adolescencias que tenemos al día de hoy. Claro. Que tienen ciertas características, que son epocales, ¿no?, que son de la época. Porque a veces en conversaciones, yo les decía a ustedes, ya les voy a contar, en cuestiones que hablamos con colegas, quiero decirles también que yo llevo un orgullo enorme por el colectivo al que pertenezco, que es el colectivo docente, que siempre me ha abrazado y es el colectivo que yo siento que más me ha respetado como persona, y esto lo quiero decir. Pero bueno, es cierto que sí tenemos que mirar un poquito para adentro y replantearnos nuestras prácticas, porque a veces nos encontramos en espacios en donde escuchamos, que nos pasa a todos y a todas, ¿no? Decir, bueno, no, porque el problema, pensamos cuál es el problema, entonces empezamos a relatar, ¿no? Y decimos, apatía, desinterés. Bueno, es el manual de cómo ser un adolescente. Sí. No vamos a lograr tener un pibe y una piba sentada que esté súper interesada, que venga a la escuela, porque, bueno, serán excepciones. Entonces el problema no es ser adolescente, sino cuáles son estas adolescencias y por qué no estamos pudiendo acompañar. Claro. Y esto tiene mucho que ver con la mirada, ¿no? Cómo uno se posiciona también. Dijiste la palabra clave, el posicionamiento. Claro. Sí, tal cual. Porque, bueno, a veces nos gana, hay como una sensación de sinsentido que tiene que ver. Los pibes están pagando la consecuencia de lo que se ve en la calle. Claro. Esto está dentro de la escuela. Y bueno, a nosotros como adultos, yo soy una mujer de casi 50 años, y me hago cargo de esto también, más allá que después uno se mire hacia adentro y quiera trabajarlo, es una realidad que como adultos y adultas nos asusta. La adolescencia naturalmente al adulto lo asusta. Nos pasa como familiares de adolescentes, ¿no? Sí, madre, sí. Padre, hermanos, bueno. La adolescencia asusta, ¿por qué? Porque, bueno, es una rebeldía constante, es una búsqueda constante, y el adulto ya tiene como una estructura establecida que todo esto que te saca de tu foco pareciera como que, bueno, te molesta, ¿viste? Te interpela, todo el tiempo te interpela. Y bueno, eso también pasa obviamente dentro de la escuela. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Bueno, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es la fórmula? Y bueno, nosotras creemos mucho en algo que se llama pedagogía de la ternura. Okay. Que es empezar a ver al otro o la otra con amorosidad. Tener una mirada amorosa, que además ojalá se contagie, ¿no?, también en nuestras calles. Y soltar un poco esta patologización que hay también de los chicos y las chicas, que a veces nos pasa, ¿no?, que estamos buscando el diagnóstico, queremos saber qué tiene. Tiene esto, tiene lo otro, tiene aquello. Otro gran problema que se menciona es la heterogeneidad. Y la heterogeneidad estuvo siempre, porque somos personas todas diferentes, por suerte, si no sería muy aburrido. Y esa heterogeneidad que ahora por ahí está más de manifiesto, porque desde que la educación secundaria es obligatoria,
ahora ya no dejamos pibes y pibas afuera. Claro, Por suerte, y es algo que tenemos que seguir sosteniendo Sí, sí, y sí. defendiendo. muy importante. La educación es un derecho que hay que garantizar y esto no podemos perder de vista, ningún educador, ninguna educadora puede perder de vista que lo que tiene que sostener es garantizar el derecho a la educación y a partir de ahí empezar a ver otras formas. Pero Claro. entender que estas son las adolescencias que tenemos Claro. y que tenemos que trabajar con estas adolescencias y bueno, abrazarlas. Sí, buscar mecanismos para integrarlas, ¿no? Exactamente. Ahí al lado tuyo está Maga, que también, contanos Maga todo lo que... Bueno, ya te conocen igual lo que haces, pero 800 veces, digo. repetilo porque a veces el público se renueva. No, yo soy educadora no formal. Ujú. Yo soy scout. Sí. Actualmente estoy con niños de entre 7 y 11 años. Sí. Y antes estaba con los niños de 11 a 14, que viste, es la Sí, preadolescencia. ya no tanto, te digo que ya casi. Bueno, sí, ya casi, pero nada, yo trabajo con los chicos desde ese lado, desde lo no formal. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, Ujú. ¿vos los acompañás desde tu lado de tu materia puntualmente de lengua y literatura o también los acompañás desde otro lado? Mira, yo soy profe de lengua y literatura Sí. y estuve 25 años adentro del aula, ahora hace casi 5 años que trabajo de afuera de manera regional, pero acompaño escuelas. Claro, acompaño acompañas en general. 13 escuelas. A miércoles. 13 maravillosas escuelas públicas, y repito, públicas, porque es algo que tenemos que, No, un lindo laburito que, haces. que sostener. Y bueno, y tengo la suerte de escuchar a mis compañeros y mis compañeras que me cuentan y me relatan lo que están viviendo dentro de las aulas. Y yo siempre les digo que, bueno, que esto tiene que ser así, acompañarnos, que la capacitación somos nosotros mismos. No esperemos que venga alguien que Sí, nunca que te pisó baje. el aula y de repente viene a traerte sí, la luz. obvio. Porque entre nosotros y nosotras seguramente vamos a encontrar muchas más respuestas y sí que tenemos que estar repensándonos todo el tiempo, bueno, justamente porque formamos parte de un sistema educativo que recibe pibes y pibas, que bueno, diferentes generaciones. Yo fui profe de Ramiro y Ramiro es otra generación, nada que ver la escuela de hoy con la escuela que él hizo, ni seguramente con la que vos hiciste. Yo le decía a Conrado hace 2 años y la escuela, los pibes ya son otros. Entonces eso uno no puede dejar de verlo como adulto porque si no dejas de acompañar, como que uno va por un lado y los pibes y las pibas van por otro. Claro, yo siento que a veces uno en el colegio, en una materia puntual, el Ujú. profesor de la materia, yo lo sentía así, que no se involucra, porque bueno, viene, te da la materia y le deja eso al tutor, que te Ajá. involucres. Entonces, yo sí trabajo muy puntual Sí. con los chicos, porque yo lo que le decía a Rami o Conrado cuando charlo es, lo más importante es escuchar a los chicos porque ellos te dicen lo que necesitan. Si vos no sabes escuchar, te lo van a decir. Igual yo puntualmente. trasladaría esto que vos decís también al aula. Lo más importante Sí, obvio. siempre es lo que te dicen los Sí, pibes. es escucharlos, pero es eso. ¿Cómo formás desde el lado de no dejar de dar una materia, porque es necesario la educación, Ujú, pero también darles el espacio a los pibes de que se aflojen, porque cuesta que se aflojen a los chicos. ujú. Yo, hoy que estoy con los más chiquitos, es un poco más fácil, Sí. pero bueno, los de 11 a 14 era como, bueno. Claro. Yo sé que en algún... Ya te empiezan a interpelar, Claro, ya. yo tenía una nena Sí. que me dijo, me siento mal, te digo me siento mal, pero todavía no te voy a decir qué me pasa. Ok, un año me costó sacarle qué es lo que le sucedía. Entonces es esto, darles el espacio para escucharlos, Ujú. pero sin dejar de lado la educación. No sé si hay un gabinete psicopedagógico que acompañe eso Bueno, también. te cuento si querés. Primero, para responder a lo primero que la primera idea que tiraste, es que para estar adentro del aula, o sea, voy a decir algo que me van a salir a matar mis compañeros y compañeras, pero quien legitima el vínculo docente-estudiante son los pibes, no somos nosotros. No, seguro. No. Coincido. Quien no tiene claro eso, no entendió nada. Perdón, gente. Bueno, pero Claro, es así. sí, sí. no, Y es ahí- así. y ahí es donde se dan Uno muchos va, choques. Sí, uno va y si uno no logra el vínculo no puede educar a nadie. Pero nos pasa como adultos. A veces vamos a hacer un curso de algo y no nos aguantamos al que está Ay, delante. sí. Es una realidad. Entonces no podemos pretender esto de adolescentes, que además están. Ser adolescente no es nada fácil. Yo siempre digo, si hay una época de mi vida que yo no repetiría es la adolescencia. Era la crisis constante, todo me dolía 3 veces más. O sea, es una realidad. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya estamos en la adultez parece que uno suelta esos recuerdos. Pero es una realidad que duele ser adolescente. Y ser adolescente hoy, con estos niveles de crueldad que estamos viviendo, ¿no? Donde pareciera que estamos todos los días retrocediendo un poco más, es aún peor. Es aún Claro. peor. Y así todo, nuestros pibes y pibas siguen reclamando por lo que le corresponde, siguen levantando las voces, o a veces poniendo de manifiesto de otra manera. Porque yo escucho mucho a veces esto del sinsentido, y no es un sinsentido, es un sentido diferente que tienen nuestros pibes, que hay que decodificar, sí, es todo un desafío, eso sí, pero forma parte de educar también. Claro. O sea, que en el aula primero el vínculo. El vínculo te va a legitimar que vos puedas enseñarle, que el pibe o la piba pueda aprender. No es casual que, bueno, nos ponemos a recordar, ahí, lo pongo en este desafío. Recuerden profes que tuvieron en el secundario y seguro que se les viene primero con el que mejor se vincularon. Claro, sí, sí, sí. Porque es así, el vínculo es un determinante en el aprendizaje, no es un tema menor. Claro. Y tenemos que trabajar mucho en eso. Ahora, ¿qué pasa? Sí es cierto que a veces es difícil encontrar ese camino, sobre todo con estas nuevas adolescencias que responden a este cambio epocal tan marcado, ¿no? Y que están ahí además, pobres pibes, pues están en una contradicción constante que es, nosotros les dejamos esa contradicción, le tiramos esa pelota y encima nos molestan, Claro. ¿no? Da como esa sensación. Y bueno, esto que vos dijiste para mí es clave, la escucha.
La escucha es clave. Vos hablaste de la figura del tutor. El tutor tiene ese rol, ¿no? Tiene el rol de escucha y de acompañamiento, pero no significa que el profe o la profe que está en el aula y que no tiene el rol de tutor también puede acompañar, porque a veces los pibes eligen con el que se vinculan. Cuando hay algo que necesitan decir, ¿a quién eligen? Claro, con el que tienen tienen el confianza. vínculo. Y después vos me preguntaste, amor, acerca de si había un gabinete. Bueno, en las escuelas secundarias públicas hay algo que se llama el DOE, que es el Departamento de Orientación del Estudiante. Es un equipo donde hay una asesora pedagógica, una psicopedagoga y una psicóloga, pero es psicóloga institucional, no es vengo a hacer psicología clínica, digamos, me llevo a la oficina y hacemos terapia, no. Particularidad. Es la figura de psicóloga institucional. Seguro que va a venir la pregunta si es suficiente. Y bueno, no, a veces no es suficiente porque nos Uno hace lo que atraviesa. puede. Tampoco. Exacto. También Con los recursos que tiene. Con los claro, recursos que que son uno tiene. pocos. Y a veces pasa Y- esto, que es un poco lo que hablábamos abajo, que es cómo la política o los representantes, los encargados de la burocracia, no conecta con los trabajadores, que quizás son los que palpan de alguna manera las instituciones, el territorio, se vinculan con el ambiente de la educación, lo que pasa a 2 cuadras, donde roban, donde para el colectivo. Ujú. Entonces, viene alguien que baja y te dice, no, bueno, esto hay que hacerlo acá, pero quizás no es algo que sea tan necesario, en lugar de quizás armar lazos para que haya, digamos, una unión y una escucha y una respuesta. Si no, van a estar, viste, cada uno por su lado hace la energía que puede y va a los tumbos tirando. Bueno, acá hay como varias cuestiones en lo que vos mencionas. Por un lado está la política pública que se debe cumplir en todos los establecimientos de educación y por otro lado, yo creo que vos apuntás un poco a eso, es esta mirada regional, ¿no? Porque Cava está dividido en regiones de escuelas públicas, cada región tiene más o menos entre 13 y 15 escuelas, son barrios distintos, con características diferentes, con niveles de vulnerabilidad diferentes, aunque bueno, más o menos ahora en todas las regiones tenemos población de alta vulnerabilidad, porque no tengo que explicarle yo cuál es la Sí, sí, situación obvio. actual, así que bueno, pero las escuelas acompañan, las personas que conforman las escuelas ponen mucho el cuerpo, entonces, viste, es como mirar varias cosas, es pensar que sí, hay que replantearse las prácticas, pero también hay que ver que hay una comunidad docente que sostuvo este sistema durante años y que ha pasado por todo. Claro. Yo a veces les digo a mis compañeros y compañeras, nos bancamos la pandemia, buscando pibes, yo todavía estaba dando clase en ese momento. Y bueno, tenía 3 primeros años y todavía no los había ni logrado conocer cuando, si fue en marzo que se cerró todo. Sí. Y bueno, era buscar el pibe individualmente para poder llegar, encontrar la forma. Las redes sociales a mí me ayudaron un montón porque uno de mis estudiantes me dijo, profe, hacete un Instagram. Y yo le dije, me vio mal porque ella está en la universidad, es grande, Joaquín. ¿Quién me va a seguir a mí, una profesora de lengua? Sí. Y me dijo queremos lengua ya. Y yo dije, le voy a poner lengua ya. Y está todavía, si lo quieren ver y revisar. Está. Y bueno, sí, se sumó toda la comunidad. La verdad que me dio una idea bárbara porque la comunidad se sumó enseguida. Y bueno, pudimos, pero, o sea, somos docentes todoterreno. Claro. Todoterreno, porque es sacar ideas, bueno, la creatividad a la orden del día. Eso tampoco se puede dejar de ver. Y además somos un colectivo muy vapuleado socialmente. Y sin embargo seguimos sosteniendo. Porque las escuelas las sostienen los profes y las profes. Y me hago cargo de lo que digo. Está bien directo porque es así, y lo vemos Es así. también en el sector universitario, en los secundarios, en los Ujú. primarios, en los maternales, lo vemos también en los médicos, en la salud pública, Sí. o sea, y al fin y al cabo, ¿no? De alguna manera, todo lo que nos choca en la vida o lo que vamos avanzando en la vida, siempre encontramos a alguien que fue fruto de esa educación pública o Ujú. fue fruto de esa educación, de esa salud pública, Sí. de un maternal, de nacer acá. Entonces, esa idea a veces individualista que se quiere imponer como una ley única, bueno, choca con la realidad, ¿no? Choca con la realidad de que al fin y al cabo somos todos actores involucrados, que podemos tener nuestras aspiraciones personales, pero todo tiene que ir englobado en una aspiración un poco más grande que nosotros, que apunte a vivir bien. O sea, yo siempre apunto, el argentino quiere las cuestiones básicas, que es lo que hablamos abajo. Quiere poder mandar a sus hijos a la escuela, quiere poder poner un plato de comida, quiere poder tener un trabajo digno, unas vacaciones. Nada que, digamos, no estamos hablando de cosas que sean muy, muy difíciles. Como un docente, que esto siempre lo pongo a la reflexión, uno por adentro, que vos lo decías bien recién, qué importante fue un docente que te escuchó, ¿no? Qué importante fue un docente que quizá te preguntó qué te pasaba. Entonces, a veces uno le saca el valor a esas cosas, que hay muchos chicos, muchas chicas, muchos adolescentes que a veces un docente, una profesora de primario, del secundario, los ayuda a pensar, ¿no? A canalizar las cosas y a querer darle una mano, que lo ve Maga, por ejemplo, también con los chicos de Scout, que a veces les cuesta un poco más y uno trata de ayudarlo a que vean algo distinto, ¿no? Tratan de impulsarlo. Hay algo que, por ejemplo, yo me acuerdo que obviamente todo ha cambiado, tu fuerte intención de que los chicos salgan al teatro, al cine, que hagan unas cuestiones que a veces en determinados secundarios públicos, viste que todas esas cosas ya se cortan un poco, viste, no hay una Lo que pasa es que iniciativa. tenemos que pensar en la educación pública no como una oportunidad, como la oportunidad. Para mí la educación pública, en mi vida personal, fue mi oportunidad. Claro.
Yo vengo de un lugar en donde si no hubiera sido por la educación pública no sería la profesional que soy. A mí la educación pública me dio todo, mi vida entera es la educación pública. Yo elegí quedarme dentro de una escuela porque la escuela me vio por primera vez. En los años 80 yo estaba haciendo la escuela primaria y yo tengo una discapacidad visual y fue mi maestra quien se dio cuenta y quien armó todo un aparato de acompañamiento para que yo pudiera estudiar de la misma manera que mis compañeros y compañeras. Y eso cambió mi vida para siempre. Yo sigo teniendo mis amigas de la escuela primaria, que seguro me están viendo hoy también, que me siguen a todos, son mi hinchada, que también el día de la amistad, el otro día les mandé un mensaje diciendo que definitivamente ellas son el testimonio de cuánto la escuela cambió mi vida para siempre. Y yo decidí quedarme ahí, porque fue el lugar que me alojó, el lugar que me permitió ser la persona que soy, que eso es muchísimo. Y otra cosa que yo les quería decir, que también siempre tengo la suerte de que mi compañera sea socióloga, porque está buenísima la mirada que tienen de lo colectivo, construir desde lo colectivo. Esto que decimos siempre, nadie se salva solo, es una realidad. La escuela es una construcción colectiva y eso tenemos que ponerlo en valor nuevamente. La participación de todos y todas las opiniones tienen un valor, todas las miradas tienen un valor, lo heterogéneo es maravilloso. No le tengamos miedo a lo heterogéneo, es maravilloso que podamos ser diferentes y eso es una posibilidad que te da la escuela también. Sí, sí. Y a ver, yo creo que en la Argentina hace 10 años, los últimos 10, la última década, si se quiere ya, ha sido vapuleada económicamente y creo que los escalones sociales han ido descendiendo, no han ido mejorando. Y hubo un quiebre fundamental y una aceleración muy rápida en la pandemia, ¿no? Uh-huh. En lo que es cómo nos vinculamos. ¿Cómo sentís que todo esto que viene de estos últimos 10 años, también para vos, Maga, también a veces me has contado cosas de los chicos, cómo viene todo este quiebre desde la pandemia y que nos cuesta, viste, el tema va acá y nosotros vamos un escalón siempre o varios más abajo? ¿Cómo fue ese quiebre? Sí, porque al día de hoy nos están pasando varias cosas. A veces que no tenemos en cuenta que pasamos como sociedad por ese lugar, ¿no? Inimaginable para Que cualquiera. va a ser algo totalmente estudiado de acá para adelante. Inimaginable para cualquiera. Nadie tenía en su cabeza que iba a pasar una pandemia, nadie. Por eso te digo el valor del colectivo docente que estuvo ahí para los pibes y las pibas y que sostuvo esto que vos decís, la comunicación. La escuela sigue siendo, yo siempre digo esto, sigue siendo un lugar seguro para nuestros pibes y nuestras pibas. Uno de los pocos lugares seguros que tienen al día de hoy. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Tenemos que cuidarlo mucho. Y los coletazos de la pandemia, sí, vos nos contarás también que lo debes ver en los chicos también. Sí. No, eso no fue gratis. No, el cierre total que hubo de ellos, si ya por lo general les cuesta más a los adolescentes abrirse, la pandemia los super metió. O sea, nosotros luchamos por hacer campamentos virtuales a esa altura. O sea, para decir, bueno, sigamos todos juntos, pensemos en el otro, estamos a un mensaje de distancia, que eso también es valorable. Decir, bueno, tenemos la internet, usémosla a nuestro favor para seguir comunicados. Costó muchísimo, porque muchos se cerraron y al volver, cuando volvimos al patio y a estar todos juntos, también fue duro la distancia social, sí. Como no sé si quiero verte, me gusta esto de saludar con el puño ahora que no te tengo que dar un beso, y surgieron esas cosas que también fue una lucha para volver todo eso atrás. O sea, hoy ya, bueno, no pasa, hoy festejan estar juntos, se abrazan y todo eso, pero después de la pandemia fue duro el volver al patio, fue duro el contacto social de vuelta, y creo que más duro también para los chicos que estuvieron encerrados capaz en un buen ambiente. Sí, bueno, cada una pasó la pandemia de una manera diferente. Hubo gente que perdió mucha gente querida, hubo gente que no tenía recursos como para pasarla, otra que no. Entonces eso también hay que valorarlo, ¿no? A la hora y si en la adolescencia en particular, que ya es una etapa medio para adentro, esto lo que hizo fue intensificar. También estaban los pibes y pibas que no veían la hora de volver porque ya necesitaban sociabilizar, pero vieron que en la adolescencia pasa esto como de los dos polos, ¿no? Sí. Que tenés por ahí el que va a toda la joda y tenés el que no se quiere vincular. Y bueno, eso fue en detrimento de estos pibes. Fue muy difícil porque les costó volver a la escuela. Hubo que pensar otras estrategias para que atravesaran la escuela. Al día de hoy estamos pensando cómo acompañar las trayectorias. Todas las trayectorias son singulares. No podemos enseñar de una manera... La gente no aprende toda igual. Cada uno tiene tiempos distintos de aprendizaje. Y bueno, ¿esto significa que tenemos que hacer 8.000 actividades? No, pero significa que tenemos que poner en valor de qué manera nos pueden comunicar lo que aprendieron, ¿no? Hay pibes que quizá te lo pueden comunicar mejor oralmente, hay gente que le gusta mucho el arte, entonces a través del arte, bueno, yo que soy de lengua, te sorprende muchísimo, quizá con una obra literaria te traen, viste, un collage, un dibujo, algo que representa eso que aprendieron. También empezar a pensar en otras formas de evaluar. ¿Viste? Esta evaluación tan rígida, tan punitiva, ¿no? Vos sos un 8, yo soy un 6, vos sos un 4. Hoy soy un 4, mañana capaz que soy un 11. Claro. Porque no estamos todos los días al 100. Entonces eso también hay que repensarlo. La evaluación tiene que ser colegiada, tiene que ser pensada colectivamente también. Y eso es algo en lo que estamos también avanzando dentro de la escuela. Empezar a pensar en una evaluación colegiada, en donde la pensemos varios profes. Hay dos cuestiones muy importantes en lo que es tanto de integración, de posibilidades de salir adelante,
si se quiere, también de una forma de ayudar a canalizar, son de inserción, son la educación y los clubes, el deporte, ¿no? Que es algo que tiene que volver de la mano esa cuestión de la escuela y después ir al club, de la integración, con más énfasis, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, quizás uno tiene más posibilidades de hacer competencias entre escuelas y demás, sino regional, ¿no? Abrir un poco esta idea de integrar quizás Capital contra, no sé, los chicos de Río Negro o vos decís dentro del país. Sí, porque yo te iba a decir que al día de hoy sí, en las escuelas públicas tenemos muchísimos encuentros que organizan los y las profes de educación física que elaboran un montón para los pibes y se encuentran en espacios verdes, que también es muy necesario. Poner en valor esto, el trabajo con el cuerpo, es importante también porque es educar para el cuidado, no para el autocuidado. Y eso está bueno. No existe de la forma que vos lo planteás, Rami, que por ahí, bueno, sería algo que habría que pensar. Y estaría bueno más que nada porque también da la posibilidad de, como, bueno, cuando convivimos en una escuela, de tener distintos extractos sociales, tener una idea de distintos sectores del país, ¿no? De un poco de esta idea federal, que un pibe de Misiones se relacione en una competencia con un chico de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo, y que bueno, que haya un intercambio, creo que también es valioso para quizás una apertura de lo que es la Argentina, que es un país muy grande, muy extenso, y que a veces no solo se centra, viste, en el AMBA, ¿no? Sino que, bueno, es algo un poquito más, digamos, más lleno de cuerpo y de vitalidad que solo pensarlo en una cuestión jurisdiccional, ¿no? Sí, como de intercambio de experiencias. Claro. Es decir, yo no sabría decirle si existe algún evento, así que quizás a veces viajan a Mar del Plata, por ahí, o cosas así. Sí. Sí, en Cava hay un trabajo muy fuerte de los y las profes de educación física. Pero bueno, esto así no sabría decirles, pero sí que sería enriquecedor porque son otras las experiencias, otras las vivencias. Quizás ustedes lo viven más esto, ¿no? Sí, nosotros sí tenemos. Claro. En realidad ahora, ya a partir de ahora, prohibieron, no es que lo prohibieron, pero ya se dejaron de hacer los campamentos nacionales, pero se hacían campamentos nacionales desde los niños de 7 años hasta los más grandes de 22, donde se encontraban con su grupo etario de todo el país. Que eso estaba buenísimo, pero bueno, era muchísima la masividad que se manejaba, era terrible. En cantidad de chicos. Sí, mucho, entonces ahora se dejó de hacer. Pero se sigue haciendo regional o zonal. Nosotros tenemos pactado ahora, en septiembre nos vamos a juntar en el Parque de la Ciudad con otros 5 grupos más de niños para ir y que ellos intercambien, se conecten, junten ideas o cosas para hacer en el futuro y que no solo queden esas juntadas que hacen en septiembre. Pero sí, nosotros sí lo hacemos también. Yo por lo menos, a mí en lo personal, el colegio como fui un católico, yo misionaba. Entonces el colegio me llevaba a otras provincias también a misionar y es hasta el día de hoy que yo tengo amigos de otras provincias con los que puedo charlar, más allá de lo que me dio Scout. Pero sí coincido en que estaría buenísimo que vuelva el deporte a influir en todo lo que es, no solo depender de la escuela, porque si no volvemos a lo mismo, siempre tiramos la culpa al colegio, que el colegio tiene que hacer esto, que el colegio tiene que hacer lo otro, y no es solo el colegio, me parece buenísimo que salga también de los deportes, de los clubes, porque eso influye desde las familias que lleven a los chicos a los clubes y que no solo se quede en el colegio, porque si no terminamos siempre cargando el colegio. Y capaz hay actividades como los clubes o como nosotros como asociación civil que acompañamos a los chicos también desde otra manera y desde otro espacio que capaz el colegio no puede, como esto que yo te digo. Nosotros tenemos horas para que el pibe se siente y charlemos, que capaz no lo podés en el colegio. Entonces eso, que esto es un conjunto, es un colectivo. Sí, es trabajar un poco en lo barrial también, porque la escuela da esta posibilidad, este acercamiento, pero sí es cierto que la escuela no llega, tiene un límite. Tiene un límite. Claro. Tiene un límite. Tiene un límite y siempre terminamos echando la culpa al colegio, no, porque el colegio debería educar, no. Acompaña, pero es un colectivo de todo. Entonces sí, me parece capaz desde lo barrial empezar y... Sí, porque sí puede ser, ahora pensando, ¿no? Un poco Sí, en la idea perspectiva es hacia esa, atrás, pensar. sí puede ser que se ha perdido un poco lo barrial. Bueno, yo soy de Valentina Alsina, y bueno, para mí el barrio también fue muy significativo en mi vida. Igual estamos hablando de una señora de 50 años, no tenganlo en cuenta, pero fue muy significativo. Todo lo que yo viví ahí, los aprendizajes, el pensarse como comunidad, el siempre pensar en el otro, en la necesidad del otro, eso es algo que para mí fue muy significativo y que también me formó. O sea, la empatía no viene de la nada, ¿no? Uno en algún momento la vio y después la quiere replicar, porque la empatía se contagia, esas ganas de pensar en el... Por eso hablo tanto de lo colectivo, ¿no? Que volvamos a lo... Vos dijiste, Rami, en un momento hablaste de individualismo, una palabra que me asusta tanto, y que pareciera, ¿no? Que están como arrastrándonos cada vez más cerca. Bueno, por eso, pensarse desde lo colectivo... tienen que invitar a una socióloga un día. Sí, después Yo les voy a hablar, porque es súper interesante la mirada que tienen, el aporte que hacen. Yo creo que deberían convocar sociólogos y sociólogas en más mesas, ¿no? De donde se piensan cosas, porque tienen esta mirada, que el otro importa, el otro existe y el otro tiene que ser escuchado. Entonces, yo creo que esto que vos planteás tiene que ver con eso, con volver, ¿no? A conectarnos. Está la escuela, pero bueno, está el barrio que tiene también otras posibilidades. Igual la escuela también ofrece jornada extendida, que no sé si esto ustedes lo sabían, que también es un espacio de taller, de encuentro, de aprendizaje desde otro lugar, y esto también lo ofrece la escuela pública.
La gente no sabe muchas cosas, ¿vieron? No, Creen en que tenemos general. 6 meses de vacaciones, Sí, bueno, sí. etcétera. Es que Entonces, bueno, está bueno decir que la escuela ofrece un montón de posibilidades, pero como muy bien vos decís también, bueno, hay un límite, ¿no? Entonces estaría bueno trabajar como comunidades, Y ¿no? es que de eso un poco creo que se trata de, a ver, también lo que representa a los clubes, bueno, obviamente están los clubes grandes que Ujú. tienen sus representaciones un poco más amplias, pero los clubes de barrio sobre Sí, sí. todo, que es justamente estas, son organizaciones naturales del pueblo que un día quisieron armar una canchita, quisieron dar una respuesta, y es importante esta integración, ¿no? De la familia, muy bien como decía, a ver, el principal que mete los valores en la cabeza de cualquier ser humano es la familia, donde uno aprende a comunicarse, lo que es el amor, lo que es la disputa o no, viste, los conflictos, y es el primer formador, el que acompaña a las escuelas, el pueblo, la organización, la comunidad, si se quiere, acompaña desde otras instituciones para la, digamos, la concretación final de lo que es un ser, ¿no? Un ser ciudadano. Igual ahí tengo que decirte algo, Rami, Dime. porque mientras vos hablabas yo iba pensando y todo obviamente lo traslado a la escuela Sí, porque es todo es igual. mi vida misma. Y el tema de las familias, también yo a veces siento que desde la escuela, no, porque la familia a veces puede acompañar y a veces no puede acompañar. Y no es porque no tiene voluntad de acompañar, es porque si vos tenés que priorizar traer el mango a tu Por casa, supuesto. ¿no? Entonces eso tampoco lo perdamos de vista porque a veces también es como fácil decir, así como decimos de la escuela, es fácil decir, pero la familia no acompaña. Y bueno, no, a veces no puede acompañar. Llamémosle la circunstancia que sea. ¿Y qué hacemos con ese pibe? Porque la familia no lo acompaña, lo expulsamos. No, bueno, ahí viene la Entonces, integración de la escuela, los clubes, claro, que de sí. alguna manera cobijan todo eso, ¿no? Entonces- Justamente cuando se piensa el tema de los clubes de barrio, cuando se implementa Ujú. el plan, lo que se tiene en cuenta es, bueno, cómo frenar. Estamos hablando hace muchos años atrás que la Argentina era otra completamente distinta, donde muy poquito accedían a la educación, donde estaba todo muy segmentado. Bueno, ¿cómo podemos contener a todos estos chicos de alguna manera sin que se vayan a la delincuencia, ¿no? O a otro tipo de vicios? Lo que se implementó fue a través de los clubes, de los vecinos que Ujú. organizaran. Obviamente el Estado intervenía ahí en dar el predio, en dar, digamos, la disposición de que algo los elementos para la construcción de algo que ayuden también a contener, porque es tal cual lo que decís también, es complicado para un trabajador involucrarse en lo que pasa en la política interna después que llega reventado a trabajar 8 horas, 6 horas, 12 horas. Sí, y eso nada o, más. bueno, familias uniparentales, familias que padecen violencia, o sea, hay múltiples factores, porque a veces, viste que cuando decimos escuchamos pero no juzgamos, bueno, es mucho eso, porque es fácil hacerse una historia de lo que le pasa al otro sin preguntarle qué es lo que le está pasando. Y ahora las historias familiares no son tan lineales, es como que te van atravesando muchas cosas. Y bueno, y el país que estamos teniendo no es regalado para nadie y esto se ve mucho dentro Impacta. del núcleo familiar, en todos los sentidos, porque también el advenimiento de... Estuvimos laburando mucho para no discriminar, para crear espacios para las diversidades, para desarrollar el respeto, para entender esta heterogeneidad, para que ahora nos estén diciendo que algunos valen más que otros. Aparte, yo creo que en muchos casos, si bien para mí la familia es el primer núcleo Ujú. y donde más vinculado tienen que estar los pibes, el colegio tiene una situación fundamental en prevenir situaciones. Por ejemplo, yo la última etapa del secundario había, un tercio de los pibes que estaban apostando en el colegio. Mm. Y fue el colegio Es que un gran previno tema, eso. es un gran Quería tema, consultar Conrado, sobre que eso. continúa, ¿eh? Sí, Sí, de hecho, sí, a el día tema de de hoy se las empezó a ver un poco apuestas. más. Sí, si yo Los les padres ni cuento, idea. se van a asustar de los Cuente, temas que nos por están. favor. Porque las apuestas, bueno, es un gran tema, pero dolorosamente aumentó la tasa de suicidio adolescente también. Vinculado a las apuestas. No, vinculado a cuestiones de salud mental Depresión. y un montón de cosas que nos atraviesan en la vida misma. Es tremendo. Todo lo que se intensificó. Es tremendo y muy doloroso, muy doloroso. Pero esto que vos decís, vos dijiste algo súper importante. Dijiste las escuelas, ¿no? Como entidades que pueden observar y detectar algunas cuestiones. Bueno, con el tema del consumo lo mismo, que por ahí en la familia no... Sí, sí, es Porque tal también cual. las adolescencias, ustedes saben bien que en la casa siempre la última, que es una realidad Sí, esto sí, también. sí. Los padres quizás acompañan, observan todo, pero hay cosas que no saben en su totalidad. La película completa, digamos, a veces la tiene más la escuela. La profe que lo está, porque los pibes vienen y te cuentan, a mí me pasaba todo el tiempo. Yo siempre decía que ser profesora me hacía una peor madre, porque yo me iba a mi casa, claro, y sabía todo eso que me habían contado, entonces yo llegaba y decía, Violeta, ¿qué hiciste? Sí. Claro, eso te condiciona, Sí, pero sí, los sí. pibes, bueno, por suerte, si uno trabaja en el vínculo, se acercan y te dicen cosas. Y te dan un sondeo de lo que se está viviendo en la calle también, de las cosas Sí. que les pasan cuando salen los fines de semana, o el consumo mismo, ¿no? Que yo creo que tendríamos que empezar a trabajar el concepto de consumo responsable más que de consumo problemático, porque el consumo está instalado y si lo seguimos viendo como individualidades que tienen un problema de Sí, sí, consumo, ya dejó de ser. entonces empezar a ver un poco trabajar, esto es algo que de a poco tenemos que ir también pensando, ¿no? Para poder acompañar a nuestros pibes, porque siempre, viste, vamos a una realidad más atrás. Siempre vamos a la realidad anterior Claro. y tenemos generaciones que siguen avanzando y nosotros estamos con las características de la anterior. Como verán, hay un montón de cosas para pensar. La adolescencia tiene un montón de aristas. Es una etapa de la vida muy interesante porque es una etapa bisagra
es una etapa bisagra hacia la adultez y es muy significativo todo lo que vos puedas vivenciar y todo lo que te puedas llevar, ¿no? Dentro de la escuela, bueno, y fuera de la escuela también, pero a veces la escuela, a veces no, muchas veces, cada vez más veces, la escuela es el único espacio que tienen nuestros pibes como para poder poner de manifiesto incluso hasta cuestiones que tienen que ver con el género, que por ahí en la casa no pueden hacerlo. Sí, no es un lugar seguro. Exacto. Y la escuela tiene que garantizar ese derecho también. Hablando de eso, justo me dejas de ir la pregunta. ¿Cuál es el estado o situación de algo que se hizo un debate para mí muy necesario, quizás, del tema de la ESI? ¿Cómo está la situación actualmente? No tiene que estar en debate la ESI. Estamos No, todos pero- y todas convencidas de que la sí, ESI tiene pero que viste estar. que se armó una Sí. cuestión muy pesada el asunto. Que yo pensé que había una necesidad, Como un consenso, un consenso estamos- de que era necesaria la educación sexual. Bueno, hay una ley que todavía está. Claro. Trabajemos para que siga estando. Y esto no puede ser, yo siempre, bueno, esto también es algo que con mi compañera Denise hablamos mucho en las escuelas. Uno tiene que saber que tiene que garantizar ese derecho, igual que la ley de identidad de género, tiene que conocer esa ley y como educador garantizar ese derecho. En la escuela ese derecho tiene que estar garantizado, porque la ley existe. Claro. ¿Sí? Entonces hay que pensar espacios en donde podamos hablar de, porque no sigamos asociando la ESI solo con cuestiones de, bueno, prevención, de enfermedades, sino pensar la ESI también, empezar a pensarnos, ¿no? Como individuos, pensar las nuevas masculinidades, pensar en las diversidades, pensar en otras formas de la sexualidad, que en la escuela los pibes puedan hablar de quiénes son, cómo se sienten, ¿no? De a quienes aman, empezar a ver la escuela no de una manera binaria, Claro. como seguimos bien, o sea, hay muchos sistemas que siguen así. El sistema de salud también tiene una mirada bastante binaria. Te cuesta mucho encontrar un profesional que pueda acompañar una diversidad, sobre todo en lo que tiene que ver la salud transgénero. Claro. O sea, hay mucho para trabajar en eso y hay mucha gente muy comprometida también, pero hay que seguir avanzando. En este caso, que bueno, me deja la cuestión para la siguiente pregunta acá, para que creo que, bueno, podemos reflexionar entre todos. En esta cuestión de dónde uno se posiciona, cuáles son los errores, porque eso también, el adulto en general, los adultos, más allá de que cada uno tenga sus cuestiones, en general, los profesionales de la salud, los profesionales de educación, cuando uno va a ver lo que sea, un club, a donde vaya, viste, vas a una institución, a una empresa, al teatro. Bueno, ¿cuáles son principalmente, digamos, los errores que se cometen los adultos al abordar el tema, al no entenderlo? ¿En la son? ESI? No, generalmente el tema de la diversidad, de los adolescentes. Bueno, primero que muy poca gente conoce la diferencia entre género y sexualidad. Eso es algo que yo me la paso explicando y siempre que doy alguna charla les digo, bueno, primero porque para empezar a hablar tenemos que saber de qué estamos hablando. Entonces, bueno, entender que el género es una cosa y la orientación sexual es otra. Indistintamente de que seas, por ejemplo, yo siempre le doy este ejemplo, vos podés ser una mujer transgénero lesbiana, porque la gente cree que si sos una mujer trans te tienen que gustar los hombres. No, una cosa es el género y otra es la orientación sexual, ¿no? Y bueno, ese concepto, por ejemplo, es algo que, está bien, la gente puede no saberlo, pero es algo que tenemos que seguir insistiendo, Claro. porque si vos ya partís mal de ahí, es imposible que puedas compartir nada desde la ESI. Pecamos de ignorantes, capaz. Los No, está adultos bien. en general, porque digo, Mm. nos pasa, nosotros estamos constantemente en formación, Sí. concursos y demás, porque bueno, ahora nos instaura mucho el somos promotores de derechos, esto que decías vos de garantizarles, Sí. pues somos promotores de derechos de los chicos. Y eso sí, Eh, sí. Yo creo que también uno de los errores está en que el adulto ve todo esto y dice, ay, qué boludez que están viviendo los chicos ahora, mirá la boludez esta. Como si fuera una moda, digamos. Sí, ay, sí, no, ¿qué O vamos la a tener? generación de cristal, por Sí, ejemplo. la todos generación de esos cristal conceptos. está- Que no tiene nada de cristal Claro. porque se las viene bancando, que ni les cuento. Pero yo creo que los errores también están en que los adultos minimizan esto de Ujú. como se han vivido otras épocas y ellos han crecido desde una manera y desde una forma capaz más estructurada y más rígida. Y dicen, ay, qué problema que tienen estos chicos, ya se le va a pasar, es una moda, hoy quiere esto, hoy quiere lo otro, y capaz es entender y eso, y que se empiecen a interesar en aprenderlo, porque si vos decís algo tan básico que no saben la diferencia entre género y No, sexualidad, generalmente no. bueno, y algo tan básico creo que es y empezar a interesarnos por el otro, que dejar de pensar en mí y de lo que yo creo, y bueno, si yo estoy viendo tantas realidades así, tanta diversidad, empezar a interiorizarme para ayudar al otro, para escuchar al otro, para aceptar al otro, porque también debe ser duro para las diversidades el que lo acepten también. Yo ahí te voy a decir algo. Sí. No hay que aceptar a nadie. La gente no necesita ser aceptada. La gente es. Después el rollo lo tiene el otro. Yo siempre digo eso, ¿no? Sí, sí, pero no, el pero viste que es rollo lo algo que tiene el nos otro, van es verdad. contagiando, porque uno Es lo verdad. termina repitiendo, porque lo mismo que cuando te dicen que es una elección, por ejemplo. No es ninguna elección, la gente es lo que es. Si sos una persona trans, sos una persona trans. Si sos una persona cis, sos una persona cis. Es lo que vos sentís. ¿Vieron la famosa frase de Cris Miró cuando le responde a Mirta Legrand y le dice, yo soy lo que siento, soy Cris? Claro. Quedó como icónica esa frase. Claro, Y es sí. así, es así. No es una elección. Ni el género ni la orientación sexual es algo que uno elige.
Y esto hay que tenerlo muy presente, porque esto condiciona la mirada que tenés Sí, hacia sí. el otro. Eso es por un lado. Y vos hablabas de las generaciones anteriores, yo creo que la Capaz generación nuestros viejos o nuestros abuelos. que tipo, tendrían que mi edad. Claro, bueno, digo así. Mi amor, sí. Sí, yo soy muy crítica de mi generación, muy crítica de mi generación porque, y yo también tengo un montón de errores como madre, pero soy muy crítica porque es una generación que la respuesta a lo que vos dijiste, yo les diría que es el miedo, frente al miedo que tienen, ¿no? A todo esto que se viene, porque las diversidades no nacieron ahora, No. siempre estuvieron. Lo que pasa es que las invisibilizábamos, que eso es otra cosa. Ahora con todos los derechos que fuimos, y que agarrémoslos y sostengámoslo fuerte, todos los derechos que fuimos adquiriendo, por los que venimos peleando hace muchos años, bueno, las diversidades pudieron manifestarse. Claro. Somos gente, a ver si se dejan de joder un poco, ¿no? Sí, sí, lo fundamental es comprender que al fin y al cabo somos todos seres humanos y Exacto. lo que siempre hablo, ¿no? De una integración, que uno tiene que integrar en el otro, sí, irse integrando en la sociedad, irse integrando en todos los tipos de instituciones y el argentino tiene que, en general, la sociedad igualmente, yo considero que dentro de todo el resto de lo que es Sudamérica tenemos Sí. una sociedad bastante integradora, bastante con una mente abierta. Y bueno, obviamente, ¿no? Siempre hay de todo. Sí, sí, Pero Ramiro, sí, vos pero- vas a quizá otros países que son muchísimo más Ujú. cerrados, Sí, son es cierto, eso muchísimo también. más, hasta inclusive algo que en Argentina ya es casi como tomado como moneda corriente, ningún problema. Y hemos tenido avances como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿no? Que en el resto de Sudamérica es algo todavía muy tabú, la homosexualidad, por ejemplo. Se me está yendo el programa porque se fue volando la hora. Me quedaría 6 horas Más hablando que con interesante, ustedes. creo que nos podríamos la verdad que quedar un montón de tiempo. ¿Querés mandar un saludo a alguien, Marie? Ahí a las compañeras que están Sí, mirando. muy especial a mi compañera Denise Greenberg, la socióloga que van a invitar próximamente. Sí, sí. Tienen Ahí, que ahí. hablar con alguna socióloga. Sí, porque ella acompaña conmigo en las escuelas, recorre las escuelas con una mirada absolutamente amorosa, mirada que tenemos que instalar socialmente de nuevo. Apostemos a que la amorosidad le gane a la crueldad. Creamos en eso y aferrémonos fuertemente porque no tenemos otra alternativa. Así que bueno, muy especialmente a ella y el equipo con el que trabajo, que es un equipo maravilloso y que pone todo en las escuelas, y al colectivo docente, en Bien. el que siempre voy a creer y el que siempre voy a abrazar y en el que formo parte ya hace casi 30 años. Bien, bien, bien. ¿Vos, Maga? No, recordar que la patria somos todos. No soy yo, no, la patria no es el otro, el que la patria somos todos y todos construimos para seguir adelante. Vos, mi querido compañero Sí, Conrad. el mensaje que decía de nadie se salva solo. Basta de esta lógica del individualismo, sobre todo en las escuelas. Y nada, nadie se salva solo. Bueno, Es que eso resume todo. ¿no? Claro. nos Una hemos tenido la verdad que un programa bastante interesante, se ha ido volando el tema, porque bueno, justamente esto, conversar quizás con temas en los que uno no está tan empapado y poder tener una visión un poco más amplia y de entendimiento. Muchas gracias, Mari, por No, venir, la verdad. ustedes. Yo soy testigo de la importancia de que un docente te escuche, en el sentido que yo lo he visto con muchas compañeras hablando con vos, la verdad que era de consulta popular sobre un montón de temas. Y bueno, nada, al fin y al cabo, por suerte yo también soy producto de una educación pública y bueno, nada, defendiendo absolutamente siempre la integridad nacional, el ser nacional que está siempre bien fortalecido en nuestra historia, ¿no? Que es la educación pública, el trabajo, la industrialización, la salud, la integración y la unión, ¿no? La unión de todos los argentinos, que acá el argentino integra y eso es uno de los valores más importantes que tenemos. Nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por ver Punto de Fuga.